Durante varios años fue miembro de la inteligencia cubana. En ese tiempo se acercó a la Agencia Central de Inteligencia con mucha información. Esta información hizo que los servicios de inteligencia de este país pudieran centrar sus ojos en varios de los infiltrados en este país. Hay muchos de los cuales no se ha hablado hasta este momento. Nadie mejor que José Cohen para ponernos en contexto la vida y qué hay detrás de este nuevo espía. Gracias. Gracias a ti, Mario. Durante 40 años, ¿cómo se puede estar espiando para un país enemigo, siendo diplomático y que la contrainteligencia de Estados Unidos no se dé cuenta? Bueno, lo primero es que estas personas, el perfil de ellos que no fueron reclutados después que eran diplomáticos. La mayoría de estas personas fueron reclutados por su inclinación hacia Cuba, y en este caso hacia la figura de Fidel y la revolución en la década del 70 en las universidades. Entonces, en este país, la democracia te permite que los estudiantes apliquen para diferentes carreras, para diferentes posgrados, para diferentes empleos. Y este es un caso típico como fue Ana Belén Montes. No conozco bien los antecedentes, pero me estoy imaginando que fue una persona que siempre tuvo una inclinación hacia el proceso revolucionario en Cuba en esa época de efervescencia y lo fueron guiando hasta ubicarlo en este nivel de diplomacia y dentro del gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo puede entenderse que es ahora cuando abren el caso, cuando lo hacen público, cuando lo encausan, cuando supuestamente ya no era un espía activo? Bueno, porque yo creo que en este caso alguien dentro de Cuba, así como yo o fuera de Cuba, informó acerca de esta persona. Esta persona existe, probablemente dieron su nombre, no siempre dan el nombre, y eso es un proceso de investigación. Para dar con la persona no es de un día para otro. No creo que el gobierno de Estados Unidos ni el FBI haya tenido esta información por años y la haya guardado. Simplemente se presenta la oportunidad, se le hace un acercamiento, se busca la evidencia, porque yo puedo decir fulano es espía, pero de ahí a ser detenido se necesita tener evidencia. Tú sabes que esto es un país de ley, en Cuba te desaparecen. Entonces yo no creo que ellos hayan retenido esta información, simplemente se dio. Deben estar muy preocupados muchas personas que probablemente a su edad hicieron lo mismo y están ahora en su casa pensando que todo esto es cosa del pasado. Según tu experiencia, ¿hay muchos más? Sí, yo te voy a poner un ejemplo. Yo logré salir de Cuba en el año 94. En el año 87 salió Enrique, un amigo mío, que se quedó en Ecuador. Enrique en el 87, él dijo, yo no sé los nombres, no sé quiénes son, pero hay dos mujeres en una posición estratégica dentro del gobierno de Estados Unidos que yo no sé quiénes son. Y él me cuenta que se creó como un comité de trabajo para tratar. Y no fue hasta el 2001 que dieron con Ana Belén. Claro, yo no te puedo, yo entregué información importante, incluso de criptología. No sé el uso que le da el FBI a eso. No te puedo decir, yo no participo en el trabajo de ellos, que es muy meritorio, de verdad, muy... Sin embargo, tu trabajo sirvió también para, de una forma u otra, descifrar los mensajes de Ana Belén Montes y de otros espías de la red Avispa. Creo que sí, creo que sí. Ellos no me han confirmado, nadie te va a confirmar, pero creo, por la referencia que tengo, por las conversaciones que he tenido, que ellos agradecen mucho esto, porque esto dio lugar a que se pudiera confirmar que una persona y descubrir a este tipo de espías que trabajaron por años para el gobierno cubano. Este caso último, no estoy seguro que se haya mantenido la misma sistema de comunicación con Cuba. Está por ver. No tengo información, no lo he visto. Lo que sé, lo que tú sabes públicamente. Pero sí es importante entender que el procedimiento es el mismo. ¿Cómo puede un agente del FBI acercarse a un espía cubano y que éste al menos no tenga la chispa de decir, déjame llamar a alguien en Cuba para que me confirme que esta persona viene de los servicios de inteligencia y no es alguien que me ha puesto el FBI? Sí, es una cosa bien interesante. Creo que alrededor del servicio de inteligencia cubano se crea un mito de que son muy efectivos y muy profesionales. Yo particularmente, que viví allí, que conozco eso, no pienso realmente eso. Creo que son bastante chapuceros
y creo que ahí existe un plan de comunicación permanente con cualquier espía en cualquier parte del mundo, que existe seña y contraseña. Este hombre me parece que se confió, aunque yo estaba mirando que la palabra, el nombre de Miguel, fíjate que la persona que se le acerca le dijo el nombre, yo soy Miguel, y él dijo, yo recuerdo que me hablaron de Miguel. O él hace alguna referencia como que él en el pasado parece que dentro del plan de comunicaciones existía una persona que se llamaba Miguel. Y quizás esto le dio lugar a que él confiara en esta persona y pensara que realmente estaban reactivando sus comunicaciones. No sé si además hubo alguna otra seña o contraseña dada por la persona que lo delató, porque no aparece en ningún lugar. Pero normalmente estos espías o estos agentes tienen un plan de comunicación que incluye esto de seña y contraseña. O sea, tú te me puedes acercar, pero si no me das la seña que me confirma que tú eres realmente del servicio de inteligencia o que vienes del lugar correcto, pues yo no cedo y no converso, pero no fue el caso. Así que me parece que esto fue un trabajo impresionante del FBI, admirable. Tú que fuiste parte del servicio de inteligencia, ahora mismo, ¿qué debe estar ocurriendo en Cuba después que saliera a la luz que ya el espía que trabajaba a favor de ellos ha sido descubierto? Oh, tremendo, un corre-corre lo que se arma. Ahora están buscando en sus expedientes todas las personas que pudieran estar involucradas con este caso. Pueden haber otras personas dentro del Departamento de Estado que sin ser agentes eran colaboradores, pueden haber, van a revisar todos los sistemas de comunicaciones, van a tratar, lo más importante, de averiguar quién entregó la información de este agente, porque definitivamente lo que dice el FBI es que ellos dicen que anónimamente alguien entregó la información, no van a decir el nombre, pero me imagino que allá lo que están buscando es todos los oficiales que dentro de la inteligencia tuvieron conocimiento de esta persona y van a hacer investigar y averiguar hasta dar, lo van a entrevistar, van a averiguar hasta dar o tratar de dar con la persona que realmente manejó este caso. Normalmente en este tipo de casos, la inteligencia de Estados Unidos saca de Cuba a la persona que da información o esta persona pudiera seguir dentro de los servicios de inteligencia cubanos. Bueno, eso va a depender de muchas cosas. Lo primero es el nivel de confianza que tenga la inteligencia norteamericana sobre esa persona, que en este caso debiera tener altísima confianza porque hay un agente descubierto, pero una operación de rescate no es tan fácil hacerlo en territorio cubano. No sé si esta persona está dentro de Cuba o está en una embajada fuera de Cuba, que es lo que yo estoy pensando, o simplemente se retiró del servicio y se acercó a los servicios especiales estadounidenses para darle información, pensando en su futuro o pensando en cooperar a favor de este país y en contra del gobierno cubano. Hay muchos factores. Normalmente, sí, los Estados Unidos van a hacer lo posible por proteger la identidad y por, si es posible, rescatar en cualquier parte del mundo. Ese es lo que uno debe esperar y es lo que ha ocurrido siempre. Durante la administración de Barack Obama hubo un intercambio que incluyó un espía de los Estados Unidos que trabajaba para Estados Unidos y que formaba parte de los servicios de inteligencia de Cuba. Conocemos que usted tiene relación con esta persona, no queremos que nos divulgue información que no esté autorizado a divulgar. Pero de una u otra forma, ¿qué ocurre cuando a esta persona la detectan? ¿Cuál es el protocolo para decidir y estar seguros de que es un espía de Estados Unidos? O no, eso es traumático. Cuando ellos tienen información, que pueden obtener información por diferentes vías o sospecha, acuérdate que en Cuba no hay leyes. O sea, este hombre, para tú poder detenerlo, tienes que tener evidencia, pero en Cuba no hay que tener evidencia. En Cuba con una sospecha te meten en Villa Marista, te desaparecen, te obligan a hacer declaraciones. Y esta persona, que para mí es un héroe, sinceramente, sufrió mucho. ¿Es amigo tuyo? Sí, sí, era amigo mío de Cuba, estudió conmigo, una persona increíble,
unos valores increíbles. Ojalá un día tú puedas conversar con él. Muy valiente, pero le tocó sufrir, le hicieron una trampa. Como era amigo mío, yo había venido a Estados Unidos, le hicieron todo una trampa y cómo funciona la contrainteligencia, y al final tuvo que pasar años en prisión. Pero fíjate, para que tú veas lo importante que representa, la importancia que representa una persona como él para el gobierno de Estados Unidos, que en el proceso de negociación, el FBI, Cuba estaba pidiendo los 5 espías, los famosos 5 espías. Y el FBI dijo, nosotros te entregamos todos los espías, pero si entregas a esta persona. Insistieron en no, porque querían nada más entregar a Alan Gross, ¿te acuerdas? Sí. Y el gobierno de Estados Unidos, en este caso el FBI o la CIA o quienes participaron de esto, quiero hacer énfasis en esto, la importancia que ellos le dan a alguien que sin haber salido de Cuba, sin haberlo conocido nunca, sin saber exactamente, ellos pudieran haber dicho, bueno, no nos interesa. Y ellos dijeron, no, si no sueltan a esta persona, no entregamos los espías. Y eso denota la seriedad de verdad y el profesionalismo que yo siempre he percibido en los servicios especiales de Estados Unidos. Con tu experiencia, durante 40 años, ¿cuánto daño pudo haber hecho este espía que trabajó para Cuba dentro del Departamento de Estado? Además, estuvo al lado del jefe del Comando Sur. No, imagínate, el daño es irreparable. No solo eso, fue el segundo jefe de la Oficina de Interés en Cuba del año 95 al 97, justamente cuando detuvieron a este amigo mío en Cuba, cuando el derribo de las avionetas Hermanos al Rescate, cuando el fenómeno de la Red Avispa. Esta persona durante 40 años tuvo que haber entregado valiosísima información y haber influido en la política de Estados Unidos hacia Cuba. ¿Tú piensas que esta persona tuvo que ver con la detención de tu amigo? No descarto nada, porque si él es el segundo jefe de la Oficina de Intereses en Cuba... ¿Tenía conexión con la CIA? Yo no conozco exactamente, pero yo creo que cualquiera puede imaginarse que es una persona extremadamente confiable. Yo creo que todo aquí está sobre la mesa y me imagino que va a explicar todo lo que ha hecho. Cuando ponemos en una balanza lo que hizo Ana Belén Montes y lo que pudo haber hecho esta persona, ¿cuáles son las diferencias y los puntos en comunes? Bueno, los puntos en comunes es la confiabilidad que tenía el gobierno de Estados Unidos hacia estas dos personas. Eran personas extremadamente confiables. Ana Belén Monte tenía que ver con información militar de tipo estratégica, satélites, la política del Departamento de Defensa, pero este tipo, siendo diplomático y de confianza, representando los intereses de Estados Unidos hacia Latinoamérica, tiene que haber entregado valiosísima información respecto a las decisiones que podía tomar Estados Unidos en relación a Cuba y a Latinoamérica. O sea que yo no te podría decir cuál de las dos es más importante, pero yo creo que la que más daño pudo haber hecho es la de este individuo porque duró 40 años. No es lo mismo tú entregar información por 4 años que tú participar en la política de este país por 40 años, sabiendo que Cuba es una prioridad como enemigo de Estados Unidos. Entonces yo creo que él pudo haber hecho más daño y tuvo más tiempo para hacer más daño al gobierno de Estados Unidos. ¿Cuál podría ser la motivación de este hombre para traicionar al país que le abrió sus puertas? Porque él es colombiano, vino aquí, se naturalizó, ni siquiera es cubano. Es la ingratitud. Así ocurrió con esta pareja de espías dentro del mundo científico-técnico. Él era de origen argentino, ella de colombiana. Tenían este sueño o esta fantasía respecto a la izquierda, el socialismo, las guerrillas, Allende, Fidel Castro, la figura de Fidel Castro. Estas personas en aquel tiempo eran jóvenes y estaban influenciados por Cuba y por lo que estaba ocurriendo en Cuba y tenían un sentimiento anti-norteamericano. Entonces ellos entraban a este país y eso siempre Cuba lo ha hecho durante todo. Siempre ha buscado personas inmigrantes, ¿ok? Y ha sabido manejar el disgusto que puede causar
en estas personas vivir en Estados Unidos. Muchas a veces yo conversé con algunas que, habiendo incluso nacido en Estados Unidos, hijos de inmigrantes, sentían animadversión, sentían un resentimiento hacia Estados Unidos porque se sentían a lo mejor discriminados en las compañías donde trabajaban. Y Cuba ha sido muy hábil en manejar todas estas cosas. La motivación es política ideológica a favor de la revolución en ese tiempo de juventud, de izquierda y de todas estas cosas. Y yo creo que es el mismo caso de Ana Belén, el mismo caso de Bill y Nila, y es el mismo caso de esta persona. Durante años era difícil infiltrar a alguien en Estados Unidos. Sin embargo, ahora, con las fronteras abiertas prácticamente, ¿cuántas de esas personas que están entrando por las fronteras y que el gobierno de Estados Unidos no tiene forma de saber cuáles son los antecedentes de esta gente, pudieran estar entrando personas con la intención del espionaje no solamente político, sino el espionaje tecnológico? No, es que te voy a hablar de una realidad. O sea, esto no es ni siquiera una opinión. En el año 94, cuando el éxodo masivo, yo me escapé de Cuba en el año 94, pero antes de escaparme yo trabajaba en el departamento M1 de la inteligencia que atendía Estados Unidos. Y en una coordinación entre la inteligencia y la contrainteligencia, yo participé y vi cómo funcionaba. Visitaban a todos los colaboradores o los agentes de la contrainteligencia en cada cuadra en Cuba, que son bastantes, y les decían, ¿estás en condiciones de emigrar? ¿Por qué? Porque se va a abrir un éxodo y si tú estás en condiciones de emigrar con tu familia, es el momento que te vayas, te vamos a dar un plan de comunicación, te vas a llegar a Estados Unidos, te vas a insertar en la sociedad normal y en algún momento te vamos a contactar. ¿Tú me quieres decir que de la gente que vino en el 94, una buena parte pudiera ser espía? Pudiera ser espía si ellos creen que puede. Ahora, ocurre otro fenómeno, que muchas de estas personas para salir de Cuba aceptan esa proposición y después se desaparecen. Yo lo que hago es una exhortación, honestamente, de verdad, y esto ya que ojalá que todo el mundo escuche y vea este programa, que si alguna de las personas que están entrando por la frontera se dieron a la contrainteligencia de Cuba esta propuesta de que vete a través de Nicaragua y entra a Estados Unidos, que se acerquen al FBI y le digan, mira, lo hice con la única intención de emigrar, pero aquí eso es lo que está haciendo el gobierno cubano. Es masivamente, y esa es la manera más efectiva de lograr entre esa multitud alguna persona que finalmente pare trabajando para el gobierno. Pero eso lo hace la contrainteligencia y la inteligencia cubana, porque en Cuba, al no existir libertad, todo el mundo busca un medio de subsistencia. Y yo no te estoy hablando de una opinión, te estoy hablando de la realidad. En el 94 yo lo viví y estoy seguro que ahora todos esos 400,000 y pico de personas, muchos fueron contactados intencionalmente y le dijeron, se va para allá, en algún momento vamos a entrar en contacto con usted y vamos a reactivar el trabajo. Estos son los llamados agentes durmientes. Esos son los llamados, bueno, sí son agentes porque fueron reclutados en Cuba y están ahí insertados. Repito que un % muy alto de ellos llegan a este país y no quieren saber nada de Cuba. O sea, y usaron ese mecanismo para poder salir de Cuba con su familia y le permitieran salir. No quiere decir que todos van a llegar aquí a hacerlo, pero es un mecanismo que usa el gobierno cubano. Ahora, de ahí a que después trabajen, tiene que ver dónde están ubicados, cuál es su empleo, cómo se encaminan, cerca de qué lugar viven. ¿Entiendes? Ya es un proceso un poquito más complicado. ¿Cuál es la prioridad del gobierno cubano en materia de información que quieren tener y para eso usan los espías? Bueno, lo que quiere el gobierno cubano está en un plan de subsistencia. El sueño y la ambición y la obsesión de ellos es el levantamiento del embargo, porque el levantamiento del embargo le permitiría a ellos, o el levantamiento financiero le permitiría obtener crédito que después no van a pagar, y ellos saben que después establecer una ley de eso toma años, sería una estafar, diría yo, al gobierno de Estados Unidos. Pero hay otra cosa más peligrosa que esa, y es que Cuba se ha convertido en un trampolín de información, fíjate, como un intermediario para todos los enemigos de Estados Unidos. Irán, Corea del Norte, Irán,
bueno, ahora Rusia, en aquel momento la Unión Soviética. Yo fui testigo de que la información tecnológica que obtenía Cuba de la industria privada en Estados Unidos, que muchas veces no podía hacer uso de ella, porque eso es ciencia ficción, la vendía o la entregaba a países como Rusia, como Corea del Norte, como Irán, todos los enemigos más grandes que tiene Estados Unidos usan a Cuba como intermediario para obtener información estratégica. Yo me recuerdo cuando Gorbachev fue a Cuba. ¿Te acuerdas cuando Gorbachev fue a Cuba, que él permitió que lo condecoraran, que ya le estaba en la onda de la perestroika, que hubo su confrontación con Fidel? Yo participé en la preparación de todo el material tecnológico que había tenido Cuba por años y le hicieron una entrega oficial firmada por con una carta de Fidel Castro a Gorbachev. Y esa información que se le entregó a Gorbachev no se podía usar en Cuba porque Cuba no tenía las condiciones tecnológicas. Ahora estamos hablando de microchips de uso militar, estamos hablando de software sofisticado, estamos hablando que Cuba había obtenido eso durante años, o de la industria de biotecnología también, porque Cuba es un país pobre, sin desarrollo, pero al servicio de países que sí hacen uso de esta información contra los Estados Unidos. Y ahí yo creo que es el peligro más grande y creo que es donde se ha subestimado el papel de Cuba estratégicamente a nivel global. Cuba es como un portaavión al servicio de todos los enemigos de Estados Unidos. El papel de esta persona como espía es tal que hay hasta líderes del exilio cubano que cuestionan la veracidad de la acusación del Buró Federal de Investigaciones. ¿Cómo se explica esto? Eran amigos de él, él supo manejar una actitud de acercamiento, tuvo entrenamiento de inteligencia, fue una persona preparada, era una persona educada y era una persona que sabía qué decirle a cada cual. Y yo vi, por ejemplo, no sé si puedo mencionar el nombre, pero Félix Rodríguez es un experto en estos asuntos de inteligencia y contrainteligencia, un hombre que trabajó para la CIA. Yo vi las declaraciones que hizo, dice que él no lo podía creer, que él todavía le daba el beneficio de la duda, que ese hombre era su amigo, y en realidad es así. Ese es el papel de un espía, engañar a sus amigos, engañar a su país, traicionar a todo el mundo. Y de verdad que si Félix lo conoció, yo nunca lo conocí, por supuesto, a lo mejor tenía una impresión completamente diferente. Cohen, este es un caso. Los 5 espías de la red Avispa eran mucho más, multipliquémoslos por 3, lo que pasa es que colaboraron con la Fiscalía. Hoy por hoy, después del éxodo masivo, si tuvieras que sacar un cálculo, ¿cuántos espías crees tú que viven entre nosotros en el sur de la Florida esperando a que le llamen de Cuba? Bueno, pueden haber miles, pero te voy a explicar algo para no crear una falsa expectativa. El proceso en Cuba está muy desmoralizado. Estas personas, si se dan cuenta, tienen 73 años. O sea, esto no es un espía de ahora, esto es un espía de cuando la revolución era un sueño. Hoy en día la inmensa mayoría de las personas, incluyendo los cubanos, no tienen la motivación de la década del 70, ni piensan respecto a la revolución. Entonces yo creo que cada vez se le hace más difícil, o no, es mi punto de vista, que realmente personas trabajen para ese gobierno. Ya no existe Fidel Castro, Raúl está decrépito, si existe todavía. Entonces han desaparecido las figuras históricas, esto tiende a corrupción, la gente cada vez más en Cuba y fuera de Cuba sabe que son gobiernos narcotraficantes, gobiernos aliados a la mafia internacional, narcoterroristas, como los Maduro en Venezuela. Entonces cada vez más difícil captar ideológicamente, encontrar la motivación en alguien para que trabaje para el régimen. Pueden haber muchas personas en Estados Unidos que ellos piensan que pudieran trabajar para el gobierno, pero yo particularmente, desde mi punto de vista, creo que la época aquella del romanticismo revolucionario pasó y que claro que Cuba sigue siendo una amenaza por diferentes motivos, porque hay gente que como este hombre con 73 años siguen trabajando. ¿Ok? No vayas a pensar, pero reclutar personas nuevas, motivarlos y hacerlos trabajar para algo tan absurdo. Imagínate tú viviendo en Estados Unidos, con el hambre que hay en Cuba, ponte en ese lugar. Llegas a la frontera, tú sabes lo que es Cuba.
Entonces, la motivación que puede tener un individuo en trabajar puede ser chantajeado con su familia y si tú trabajas te dejamos entrar, pero ya se perdió aquella motivación ideológica respecto a la revolución, respecto a lo que podría significar el socialismo. Ya hoy en día todo el mundo sabe que eso no funciona. Y yo creo que aunque haya muchas personas con el potencial de trabajar, le es muy difícil al servicio de inteligencia conseguir personas como esta. Estos que llevan 40 años eran de otra época. No creo que sea tan factible hacerlo hoy. Después de ver este caso, nos surge la duda, ya sea a través del chantaje, ya sea a través de dinero, ya sea a través de relaciones amorosas, ¿cuántos de los diplomáticos de varias embajadas en Cuba pudieran ser agentes de la inteligencia cubana? Bueno, yo no te podría decir la cantidad. Sí te podría decir que todos están expuestos a lo que tú acabas de explicar. O sea, todo diplomático en Cuba. Y los otros días lo estaba explicando en una entrevista. No solamente los estadounidenses, los diplomáticos estadounidenses en Cuba, sean oficiales de la CIA o de lo que sea, o diplomáticos, incluyendo este hombre, tienen un chequeo permanente en su casa, un carro parado afuera, los persigue, los hostigan, los chantajean, los tratan de grabar, pero también todos los diplomáticos de países que no tienen muy buenas relaciones con Cuba son sometidos al mismo régimen de chantaje, provocación, le acercan mujeres, es una cosa inmoral, es una cosa, la corrupción tremenda, pero sí todos están a expensas de ser chantajeados y reclutados por la contrainteligencia cubana. ¿Estás de acuerdo tú con lo que ha salido a la luz del gobierno de Estados Unidos, que no hay pruebas de los ataques acústicos? Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo respeto, ellos tendrán sus razones, pero es imposible. Imagínate que en cada hotel en Cuba, en cada hotel, existe una oficina de contrainteligencia con un oficial de contrainteligencia. No hay ningún norteamericano, ni turista, ni diplomático, que se hospede en un hotel en Cuba, donde tienen que hacer registración, entregar pasaporte, aparte de la información previa que tienen que entregar antes de ir a Cuba, que no esté chequeado desde que llega a Cuba hasta que se va. Le ponen técnica operativa en las habitaciones, tratan de lograr acercamiento, tratan de buscar su motivación política, porque digamos, hay que recordar, yo te dije ahora que aunque el factor moral no era tan fuerte como en los buenos tiempos, tuviste lo que está pasando en las universidades de Estados Unidos. O sea, también hay muchos enemigos de este país y en diferentes partes, hasta en el Congreso, ¿verdad? Que lamentablemente han sido, yo diría, vulnerables ante la influencia del izquierdismo por un resentimiento anti-norteamericano. Lo que sí te puedo decir que mi opinión es que es imposible que se haya hecho algo en Cuba contra los diplomáticos o los oficiales o lo que sea estadounidense sin el consentimiento de Cuba, sin la participación consciente de Cuba y sin la autorización de Cuba. Si entiendo, tú pones en tela de juicio a quienes dicen que no hubo este tipo de operación porque al final de la jornada están reaccionando ante una realidad que no conocen. Correcto. Y además de eso, a veces los informes del gobierno estaban influenciados por personas como Rocha, como Ana Belén. Eso no es un peligro. Ellos no pueden hacer eso. Ellos no tienen tecnología. Eso es obviar la realidad. Eso es ignorar la realidad que yo viví y que todos nosotros, además, si yo te lo estoy explicando a ti, te darás cuenta que eso lo sabe el gobierno de Estados Unidos. O sea, mi opinión particular es que hay una participación directa, un consentimiento, una autorización y probablemente la propuesta vino de ellos, de hacer el experimento. Porque es imposible que eso ocurra en un hotel o en una casa, incluso una casa de un diplomático sin el consentimiento de la contrainteligencia cubana. Si en esa cámara, detrás de esa cámara, está uno de los miles de agentes de la seguridad cubana que están aquí, sí, y aún
tienen dudas si el gobierno de Estados Unidos conoce sobre sus verdaderas intenciones. ¿Qué usted le diría? Que fuera y le tocara al FBI a tiempo. Yo creo que lo mejor, honestamente, es decir, mira, yo me equivoqué. Este hombre va a pasar el resto de su vida probablemente en prisión. Yo creo que es mejor todo. Yo creo que el ser humano tiene derecho a equivocarse, pienso yo, claro. Hay que ver el razonamiento que tienen cada una de esas personas. A lo mejor están arrepentidas, a lo mejor no tienen opciones, que es lo que yo creo. A lo mejor se callan la boca y dicen, déjame ver, ojalá nunca me van a descubrir. No sé si te diste cuenta cómo él hace referencia a Ana Belén Monte. Y él dice, fue traicionada. Si no hubiera sido traicionada, pudo haber hecho mucho más. Pudo haber hecho mucho más. O sea que él todavía, en el año 2023, por lo menos ante un agente cubano, un oficial cubano, defendía lo que había hecho Ana Belén Monte y al parecer él seguía con la idea. Pero yo no estoy tan seguro que todo el mundo piense así. Yo, honestamente, yo hago una exhortación. Si usted se ve reflejado en este caso, por alguna razón, honestamente y de corazón, no espera que lo descubran. Yo le diría, vaya y coopere con el FBI, le diga, mira, ocurrió todo esto, entregue toda la información, porque al final yo creo que es la mejor opción que ellos tienen. Lo otro sería irse a vivir a Cuba, y creo que eso es peor que cualquier cosa. Gracias, José Cohen, por estar con nosotros. Yo soy Mario Vallejo, Noticias 23, Univisión.